Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguido auditorio. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les da la más cordial bienvenida a este homenaje en el marco del 16º Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. A continuación, me permito presentar a las personalidades que nos distinguen con su asistencia. El licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El maestro Ernesto Flores Gallo, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y representante del maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también Patricio Ortiz, amigo de nuestro homenajeado. La maestra Aurea Santoyo Mercado, coordinadora del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. La maestra Marisol Schultz, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y nuestro homenajeado, Antonio Helguera. A continuación tendremos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy distinguido Antonio Helguera, demás honorables miembros del Presidium, invitados especiales, amigas, amigos, público que nos acompaña. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a este merecido homenaje a Antonio Helguera. El homenaje de caricatura La Catrina fue entregado por primera vez en el año de 2002. Desde entonces se ha consolidado como uno de los galardones de mayor arraigo de esta Feria Internacional y su entrega marca la clausura del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, desde entonces organizado en el marco de esta feria, uno de los acontecimientos anuales más esperados por nuestro público. Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002. Helguera ha sido también codirector de las revistas El Chahuiztle y El Chamuco, así como coautor de los libros El Sexenio me da risa, de Grijalvo en 1994, El Sexenio ya no me da risa, en Grijalvo, 1994, El Sexenio me da pena, también por Grijalvo en el 2000, y El Sexenio se me hace chiquito, en Grijalvo 2003, entre otros. En la caricatura que hace Antonio Helguera, podemos celebrar su libertad alegre, espinosa y combativa. Lo suyo es observar atentamente la realidad para extraer la contradicción, el tropiezo, la farsa, el cinismo y tantas otras oportunidades para la crítica cómica que ofrece el transcurrir de la existencia y sus personajes reales, muchas veces ya de por sí polémicos, sórdidos, tontos o macabros, sin necesidad de caricaturizarlos. Con la obra de Helguera, al reír, pensamos y reflexionamos los problemas que son el fondo de su dibujo: la soledad del consumidor, la violencia e impunidad, el deterioro ambiental, la corrupción y el autoengaño psíquico-social y, en general, todos los monstruos surgidos de los sueños de la razón.
Muchas felicidades, Antonio. La FIRA y la ciudad de Guadalajara te rinden homenaje. Gracias por compartir con nosotros este espacio y sobre todo, gracias por tu bella, crítica y alentadora obra. Enhorabuena. Escucharemos ahora las palabras a cargo del maestro Ernesto Flores Gallo, en representación del maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, estimados miembros del Presidium, estimados caricaturistas que hoy nos acompañan, estimada Carmen Aristegui, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estimado público que también hoy nos acompaña para ser testigos de la entrega de la Catrina en esta 16ª edición del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. Antonio Helguera Martínez, según comienza su biografía diciendo, nació desde muy pequeño en el Distrito Federal. Qué bueno que fue así, porque de haber nacido un poco mayor, capaz si te dejan elegir en dónde. Tuvo una infancia casi como todos nosotros, aunque muy pronto, debido a sus tempranos dotes de pintor, usado como lienzo las paredes de la casa familiar, es que sus padres lo inscriben en los talleres de iniciación artística del DIF, o por lo menos eso le dijeron para no hacerle pensar que ahí lo querían dejar. Recién pasada su adolescencia, esa costumbre de rayar cuanta pared se le atravesara, sobre todo de los baños de las cantinas o las pulquerías que visitaba, donde es bien sabido que esos espacios son propicios como fuente de inspiración, perduró hasta que Helguera inicia como caricaturista formal a los 18 años. Esto fue en el periódico El Día. Él cuenta que llegó ahí así nada más a pedir trabajo de una manera muy irresponsable, pero que más irresponsables fueron el periódico por darle el trabajo. Después de empezar a trabajar como caricaturista, ingresa a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, donde conoció a Rafael Barajas el Fisgón y posteriormente a Ríos, con los que realizaría las revistas El Chahuistle y El Chamuco, y así como coautor, y voy a repetir lo que ya dijo el presidente de la Feria Internacional del Libro: el sexenio me da risa, el sexenio ya no me da risa, el sexenio me da pena y el sexenio se me hace chiquito. Tal vez para próximas fechas deberían de pensar en el sexenio nos aplastó en un año. No, en menos. También ha colaborado en el periódico La Jornada y la revista Siempre y Proceso, donde sus cartones muestran la realidad de los acontecimientos de una manera simple, irónica y divertida. Antonio Helguera es de su generación uno de los mejores caricaturistas políticos del México actual. Su humor gira en torno a los temas serios y trágicos incluso. Busca con sus cartones quitarle solemnidad al relato, pero sin restarle importancia. Lo simplifica en su naturaleza y no falsea la explicación. Sus cartones son ingeniosos, chispazos de comicidad, producto del conocimiento a fondo del tema. Hacen que aquello escrito en los periódicos con gran formalidad se vuelva algo cercano, comprensible y finalmente útil para aquellos lectores que desean entender a México de una forma simpática y divertida. La caricatura política sigue siendo objeto de censura y es algo con lo que hay que lidiar, comenta.
pero eso es parte de nuestro trabajo y hay que aprender a defenderlo y esquivar la censura. A él no le importa desatar polémicas con sus cartones, ya que como todos los de su especie es un tanto irreverente. Él piensa que su caricatura lo que hace es destapar y poner el dedo en la llaga. Hace unas semanas publicó un cartón que decía: desde Cataluña hasta México, lo de hoy es ser independiente. Si usted no ha lanzado su candidatura independiente, todavía está a tiempo. Emule a sus ciudadanos y sea la nueva esperanza electoral de México. Sin duda, la caricatura política tiene una función crítica hacia problemas sociales y tiende a hacer reír a los lectores para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional en el que se vive día a día. El trabajo de Helguera genera risa y polémica inmediata, de una manera sutil, y sabe representar la ironía con gran maestría, y sus cartones son la crónica de los problemas de nuestro país. Estimado Antonio Helguera, el día de hoy, en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reconocemos tu trabajo y la valentía con que muestras tus cartones. Eres el 16º Catrín y un chamuco más que se lleva a la Catrina. Muchas gracias y muchas felicidades. Antonio Helguera Martínez nació en 1965 en el Distrito Federal. Heredero paterno de un talento para la pintura y el dibujo, en sus comienzos estuvo en los talleres de iniciación artística del DIF. Posteriormente estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ciertamente a mí me gustaba dibujar desde chico. La mejor parte del día era cuando estaba en la primaria. Abríamos el cuaderno y había que hacer una viñeta. Y después se ponía México, DF, a tantos no sé qué, se ponía la temperatura y viento en calma, cielo despejado y cosas así. Y esa era la mejor parte del día, hacer esa viñetita que era un cuadrito así. Después ya venía todo lo demás, que era un suplicio, ¿no? Siempre fue un suplicio para mí todo lo demás. Más adelante, en la secundaria, por ejemplo, pues ya no había que hacer viñetita, pero entonces yo empecé a llenar mis cuadernos, en lugar de tomar los apuntes que debía tomar, empecé a llenarlos de dibujos. Y peor aún, un compañero mío se sumó a mí, entonces empezamos a hacer historietas. Y empezaba uno en un cuaderno y yo se lo pasaba a él continuaba la historia, luego me lo regresaba. Lo que pasa es que este compañero tenía la capacidad de hacer eso y poner atención a la clase. Yo no, yo nada más ponía atención a los dibujos, entonces al final no había entendido nada. Este amigo, por ejemplo, hoy en día es un diplomático importante, está en Canadá, tiene una carrera brillante, ¿no? Yo acabé de monero, porque eso es lo que hacía a todas las horas de clase. Y además en mi casa había mucho material que leer, porque en mi casa había muchas historietas europeas como Asterix o como Tintín, y mexicanas excelentes como Chanoc. En los años 60 Chanoc era una historieta fantástica. Y además también en mi casa llegaban los periódicos. Entonces yo agarraba los periódicos y veía las caricaturas. Y empezaba a entender muchas cosas a través de las caricaturas. Empecé a entender lo que era este país a través de esos cartones que veía. También llegaba Proceso a mi casa. El Proceso estaba lleno también de cartones. Venía el cartón de Naranjo, por supuesto. En esa época también publicaba Ríos en Proceso. Y al final estaba Fontana Rosa con el famosísimo Bully el Aceitoso. Entonces, bueno, yo me nutría de todo eso y de alguna manera eso se compaginó con mi gusto por dibujar, que había cultivado yo mismo ilegalmente en la escuela. Y acabé haciendo yo mis propios monos. Para poder sufragar sus estudios, decidió hacer caricaturas, las cuales se publicaron en el periódico El Día de 1983 a 1985. En ese mismo año lo contrataron en La Jornada como caricaturista. Ha sido codirector de las revistas de humor político El Chahuistle y El Chamuco,
mismas que fundó en 1994 con Ríos y El Fisgón, y 2 años después, en 1996, al lado de Ríos, El Fisgón, José Hernández y Patricio, respectivamente. Iba a estudiar Derecho, pero me arrepentí muy pronto y muy a tiempo. Abandoné la idea de estudiar Derecho y empecé a hacer dibujos en una carpeta. Y un día, cuando tenía 18 años recién cumplidos, o tal vez todavía tenía 17, me presenté en el periódico El Día, aquí de la Ciudad de México, con esa carpeta y pedí trabajo, de la manera más irresponsable y ligera posible. Y mira, más irresponsables fueron en El Día porque me contrataron. Y ahí empecé a publicar, tenía 18 años recién cumplidos, me contrataron para la sección internacional. Y de pronto se abrió una vacante en la jornada. La jornada no tenía ni un año de haber empezado, eso fue en el año de 84. Y Elio Flores, uno de los grandes caricaturistas de México, que al principio estaba en la jornada, se fue. Y entonces pues fui yo a llenar el hueco, lo cual todavía me pesa solamente de pensarlo. Y poco a poco me fueron permitiendo, también con gran irresponsabilidad de la jornada, me fueron permitiendo que fuera haciendo más cosas, hasta que un día me permitieron hacer un cartón político de temas nacionales. Y ahí empecé a hacer cartón diario, porque no era diario cuando yo empecé en la jornada. Eso fue en el año de 85, y pues ya llevo 32 años ahí. Helguera caricaturiza a los personajes de la política mexicana y mundial con su trazo firme y decidido, y en sus cartones realiza parodias con su característico humor crítico. Su trabajo contiene la madurez de quien además escribe y hace investigación periodística en un medio que todos los días tiene historias nuevas que contar. Usa la caricatura como una forma de libertad de expresión, y esto permite que los temas importantes se difundan al público, independientemente de su origen socioeconómico. Pues yo me formé viendo mucha caricatura política desde muy chico. Y lo que me di cuenta es que la caricatura te enseña, y te orienta y te educa. Y en un momento dado quise que mi trabajo tuviera ese mismo significado. Es decir, yo, por ejemplo, aún hoy en día puedo recordar cartones de Naranjo, de Ríos, de Elio Flores, del Fisgón, etcétera, que vi a principios de los años 80 y que en aquella época yo los recorté y los pegué en una pared, se hicieron amarillos y se cayeron a pedazos con los años. Y el Durex perdió el pegamento. Los perdí, pues, pero esos cartones eran fundamentales porque a mí me servían para entender situaciones específicas. Yo me daba cuenta que leyendo la prensa, la información no me decía lo que me decían los cartones, incluso me decían lo contrario. Y me di cuenta que algunos artículos de opinión y columnas me aclaraban cosas, pero no con la misma eficacia de los cartones. Entonces me di cuenta que la caricatura era una herramienta para entender y dar a entender situaciones que en este país son muy difíciles de entender. Yo cuando hago un cartón, lo hago pensando en que lo que vemos en la realidad política y social que vemos todos los días, como nos la presentan en los grandes medios, sobre todo la televisión, etcétera, tiene un barniz encima que lo distorsiona. Y yo entiendo el trabajo de la caricatura como quitar ese barniz y enseñar lo que está abajo. Así entendía, así vi que era el trabajo de los maestros que a mí me inspiraron, que ya mencioné, y así quise que fuera mi trabajo. Creo que la caricatura debe ser en ese sentido directa y descarnada y lo más mordaz que se pueda. Yo creo que la gente joven, yo quisiera que reflexionaran sobre eso y lo valoraran, sobre todo los jóvenes tapatíos, que valoraran esto que tienen, porque si no existiera, habría un vacío de cultura enorme en Guadalajara, en Jalisco y bueno, en todo el país, ¿no? Este tipo de espacios es importante que sigan existiendo, es importante que sigamos acudiendo a ellos, es importante seguir fomentando la lectura y este tipo de actividades paralelas que hay, como el encuentro de caricatura historieta. En México no hay otra cosa similar a este encuentro. Ha habido
ensayos, de hacer otras cosas así, pero no funciona igual y no tiene la relevancia ni el éxito que tiene este encuentro. Entonces, son espacios que se han abierto, son espacios que hay que valorar y que hay que mantener. Realmente yo no esperaba que me fueran a dar la Catrina a mí, porque cuando reviso la lista de los nombres que lo han recibido es bastante vertiginoso, ¿no? Es como asomarse a un precipicio. O sea, es un premio que han recibido Ríos, Fontana Rosa, Quino, Naranjo, Helio Flores y muchos otros, pero vamos, son monstruos de la caricatura. Y realmente casi prefiero no voltear a ver esos nombres porque me pone francamente nervioso. Y bueno, realmente, obviamente me da muchísimo gusto. Yo no sé si todos, lo que opinarían todos ellos, muchos ya no están, muchos ya murieron. No sé si estarían de acuerdo en que yo lo recibiera, pero desde luego me siento sumamente honrado y sumamente agradecido por este reconocimiento a mi trabajo. Este año, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, hace merecedor del premio La Catrina a Antonio Helguera Martínez en esta 16ª edición del Encuentro Internacional de la Caricatura e Historieta en el marco de la Feria Internacional del Libro. Enhorabuena y muchas felicidades. A continuación tendremos las palabras a cargo de amigo de nuestro homenajeado, Patricio Ortiz. Buenas tardes. Bueno, yo vengo como representante de la Asociación Nacional de Amigos, Compañeros y Asociados de Antonio Helguera, ACE. Pues como muchos de ustedes sabrán, junto con Toño Helguera, Ríos, El Fisgón, Pepe Hernández y un servidor, y después también Rapé y otros muchos moneros, perpetramos 2 revistas de humor político. Una se llamó El Chahuistle, otra se llamó El Chamuco, aunque corren rumores de que sigue existiendo, no estoy seguro de ello. Y bueno, la elaboración de esta revista implicaba que cada 15 días teníamos que reunirnos para planear, para primero armar el número que íbamos a entregar y para planear el número siguiente, lo cual pues, implicaba bastante trabajo. Y eso lo teníamos que hacer forzosamente en una casa. Entonces, durante un tiempo, al principio, nos reuníamos en casa del Fisgón, pero eso resultó imposible, absolutamente imposible. Para empezar, el Fisgón, aunque estábamos armando la revista, él estaba haciendo 15 cosas al mismo tiempo. Daba entrevistas, hacía 3 libros, hacía su cartón, ¿no? Y además tocaban a la puerta reporteros que le querían hacer entrevistas sobre diferentes temas, ¿no? Historia de México, cine, caricatura, etcétera. Tocaban a la puerta activistas sociales y con frecuencia tocaban a la puerta señoras que iban a reclamar la pensión alimenticia de sus hijos. Entonces, bueno, esto se hizo insostenible y decidimos cambiar la reunión a otro lugar, y la casa elegida fue la casa de Toño Helguera. Entonces, bueno, como por 6 años nos reunimos ahí un jueves, cada 15 días, a hacer la revista. Llegábamos temprano, tomábamos café, trabajábamos, utilizábamos su fotocopiadora, sus libros, sus tijeras, todas sus cosas, pero además nos daba de comer, nos quedábamos a comer. Y esto no era fácil porque éramos un grupo exigente, ¿no? Para empezar, Ríos era vegetariano. Yo, vegetariano con tendencias al veganismo. Luego, Pepe Hernández no vino, entonces lo puedo decir, por su problema, por su trastorno obsesivo-compulsivo. Él solamente come comida de un solo color, ¿no? Entonces, o sea, no es tan grave porque puede comer comida verde, blanca, roja, etcétera, pero no se puede mezclar, ¿no? Entonces tiene que ser. Y bueno, el Fisgón, como todo mundo sabemos, pues solamente come productos Marinela y Kentucky Fried Chicken, ¿no?
Entonces, darnos de comer no era fácil a todos. Entonces, 6 años más tarde, cierto día, en una historia que todos nosotros conocemos muy bien, a todos, incluyendo a Rius, pues básicamente nos corrió de su casa antes de la comida, con una frase que nunca olvidaremos. Ahora, la frase no la puedo repetir aquí, porque estamos para homenajear a Helguera y no para exhibirlo o hacerlo sentir culpable. Entonces, voy a traducir esa frase al castellano, a un castellano que sea posible decir aquí, ¿no? Entonces, la frase más o menos decía: a ver, bola de machos cabríos, retírense de mi hogar porque ya quiero ingerir mis alimentos. Entonces, ante esta frase, pues nos fuimos, ¿no? Estaba Ríos, como les digo, me acuerdo que él tenía mucha hambre, y si no mal recuerdo, acabamos comiendo de unas bolsas de basura que estaban tiradas por ahí, ¿no? O sea, fue una escena inolvidable. Pero bueno, yo desconcertado por esta actitud de Toño, busqué a su papá, con quien convivíamos con frecuencia en su casa antes de que nos corriera. Entonces le hablé a don Carlos y le dije: oye, don Carlos, quiero hablar con usted. Ya nos juntamos, y entonces, entre lágrimas, desde luego, le pregunté, oiga, don Carlos, ¿y por qué es así Toño? ¿No? ¿Qué le hicieron? Le dije: ¿qué le hicieron cuando era chico? Y entonces él me contó muchas cosas. La biografía que leyeron hace rato de Toño, yo la escribí, pero la escribí hace muchos años y todavía no tenía yo toda la información, ¿no? Hay cosas que me dijo don Carlos que aclaran muchos puntos de lo que anteriormente se leyó y que voy a proceder a compartir con ustedes. Entonces, bueno, Toño Helguera, él quería nacer en Lagos de Moreno, en Jalisco, pero no lo dejaron sus papás y acabó naciendo en la Ciudad de México, lo que le provocó su primera contrariedad. Dicen los que estuvieron presentes que al nacer, en vez de llorar, le mentó la madre a los doctores. Ahora, este punto me llamó la atención de lo que leyó hace rato el Fisgón del Testamento de Ríos, porque hay un punto aquí en común. Dice que, me dijo don Carlos, que Toño estudió en el kinder en una institución de los Legionarios de Cristo. Ahora, lo que ocurrió en ese lugar nunca se sabrá. A instancias de su abuela, sus padres decidieron inscribirlo en el Colegio Madrid. Pero, como les quedaba muy lejos de su casa, había mucho tráfico, su papá, sin que su mamá se enterara, lo inscribió en una escuela similar, pero más barata. Era el Colegio Mandril. El Colegio Mandril estaba ubicado junto a la sede nacional del PRI, en la Ciudad de México. Entonces me contó don Carlos que a la salida de la escuela, los licenciados y los guaruras que merodeaban y pululaban por ahí, a los niños del Mandril les quitaban sus tortas, su dinero, sus libros, quién sabe qué más les harían, pero bueno, eso les hacían, lo que dio inicio a una animadversión que continúa hasta ahora y nutre su trabajo diario. Para vengarse, el niño Toñito se colaba a los baños del edificio del PRI, en los que retrataba al señor presidente, a su gabinete, a los funcionarios, pintando en las paredes, como dijeron hace rato, con los materiales que tenía a su alcance en el baño. Expulsado del Colegio Mandril porque los licenciados y los guaruras se fueron a quejar con el director, Toño Helguera ingresó a las academias artísticas Rubén El Púas Olivares, en donde acabó de refinar su dibujo, su carácter y su comportamiento social, o más bien antisocial. Sus estudios de posgrado los realizó en el Centro Educativo La Carambola de Tres Bandas. Toño es un gran practicante del billar, especialmente de la carambola, un gran conocedor. Les recomiendo que nunca jueguen con él, y menos que apuesten. Y fue en esa época que realizó una notable obra muralística en las paredes de las pulquerías y cantinas que solía visitar. En uno de estos lugares fue donde conoció a Rafael Barajas el Fisgón, y lo que pasó entre ellos tampoco se conocerá. Después, Toño conoció
a Ríos, a Naranjo, a Helio, y de ellos aprendió las mejores artes de la caricatura que lo han llevado a ser el monero que es hoy. Así que Toño, a nombre de la, permítame, Asociación Nacional de Amigos, Compañeros y Asociados de Antonio Helguera AC, te felicitamos. Muchas felicidades, Catrín. Bien, pues en este 16º Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se hace entrega en este momento del reconocimiento homenaje a la Catrina, la estatuilla, la Catrina y la pluma por parte de nuestro patrocinador Montegrappa. Lo entrega el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bien, pues a continuación creo que todos queremos escuchar a nuestro homenajeado. Antonio Helguera tendrá su mensaje. Pues esta es una ocasión muy solemne y yo me propuse hablar sin decir groserías, cosa que para mí es muy difícil. Es como hablar un idioma extranjero. Y más porque si me pusiera a responder todo lo que dijo Patricio, pues incumpliría este propósito. Desde luego no voy a decir por qué los corrí. Pero ya discúlpenme, carajo, eso fue... Ay, ya se me salió una. Eso fue hace más de 20 años. Hace unos días vi a Magú, que también fue Catrín hace un tiempo, y me aseguró, me felicitó y me aseguró que esta Catrina es un premio muy bien hecho y muy resistente. Él vive en Cuernavaca y lo comprobó el 19 de septiembre porque Magú tiene su Catrina en una repisa así alta. Afortunadamente en el momento del temblor él no estaba abajo de la repisa, y la Catrina se cayó. Me dice Magú que ni se abolló, ni se dobló, ni mucho menos se rompió, ni nada. Entonces yo estoy muy honrado y muy contento de recibir un premio a prueba de sismos, y estoy muy contento de que en nuestro país hagamos premios a prueba de sismos. No se puede decir lo mismo de los edificios, pero bueno, obviamente quiero empezar agradeciéndole a las autoridades de la FIL y a los organizadores del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta por este reconocimiento. Muchas gracias. Y también quisiera aprovechar y hacer un reconocimiento ya hemos estado hablando de esto, pero voy a ser un poco repetitivo, porque muchos no estaban hace una hora. Un reconocimiento a dos grandes caricaturistas mexicanos que en su momento fueron distinguidos con la Catrina y que hoy lamentablemente ya no están. Me refiero obviamente a Eduardo del Río Ríos y a Rogelio Naranjo. Ambos me distinguieron con su amistad y de ellos aprendí, hasta donde pude aprender, mucho sobre el oficio de caricaturista. La verdad me hubiera gustado mucho que estuvieran los dos presentes hoy aquí. Hubiera sido un momento muy emotivo, porque estoy seguro que los tres habríamos coincidido en que no me la merezco. Ríos y Naranjo revolucionaron la caricatura en México en la segunda mitad del siglo XX. La convirtieron en una herramienta de crítica social y en un medio sumamente eficaz de politización y educación de una sociedad sumamente desinformada y despolitizada. Ríos abrió ese camino incluso a costa de su integridad física. Yo supongo que muchos de ustedes conocen aquel episodio en que fue secuestrado en 1969 y le hicieron un simulacro de fusilamiento y tal. Y ni así se echó para atrás.
de ese tamaño, bueno, no voy a decir groserías. Yo estoy convencido de que, eso pasa cuando sales de tu guión, porque entonces yo no sé dónde iba. Estoy convencido de que cada cartón político o crítico que se publica en México hoy en día es, independientemente de que el autor lo sepa o no, o de que el autor lo reconozca o no, es en sí mismo un homenaje a Ríos. Porque sin Ríos ese cartón no hubiera existido ni se hubiera publicado, ni ese caricaturista podría ejercer su oficio. Y también quiero decir que él creó muchas revistas de humor que fueron semillero de generaciones de brillantes caricaturistas políticos. Y pues con orgullo digo que El Chamuco fue la última de esas, en la cual tuve el honor de participar con colegas a quienes quiero mucho, con quienes desarrollé una relación entrañable, de quienes aprendí mucho y a quienes un día corrí de mi casa, pero ya pasó hace mucho, caray. Y no voy a decir por qué los corrí, sí. Yo, para seguir con los agradecimientos, hay otro caricaturista que también recibió la Catrina hace tiempo, pero que sí está hoy aquí. Me refiero al Fisgón. Contra mi costumbre voy a hablar bien de él. Y es que el Fisgón es en buena medida responsable de que yo esté hoy aquí, en lugar, y también es responsable Gonzalo Rocha, que por ahí anda. Este cabrón. Perdón, les digo que es como si estuviera hablando alemán. Son responsables, en buena medida, de que yo no esté hoy tomando posesión de la Fiscalía General de la República, o de la FEPADE, o cualquiera de esas cosas. Como ya vieron en el video, yo iba a estudiar Derecho, y ellos desviaron mi camino, y me hicieron terminar haciendo monitos. Y bueno, en ese camino acabé, o empecé, mejor dicho, en un taller que daba el Fisgón en el año de 83. Un taller que impartía en la Quinta Colorada, en Chapultepec. Era un taller, debo decir, extraordinario, porque el Fisgón es un extraordinario investigador de la caricatura y tenía una colección de diapositivas impresionante y tenía una cantidad de información sobre caricatura y caricaturistas de México y el mundo que yo ni siquiera sabía que existían. Y después de pasar por su taller, pues la verdad es que yo lo único que quería pues, era ser caricaturista. Ustedes lo saben, Fisgón y Gonzalo, que mi abuela bien decía que eran mala influencia para mí. Y sí tenía razón. Y sí tenía razón, porque yo podría haber sido ministro de la Suprema Corte y estar ganando 600,000 pesos al mes. Pero también les estoy agradecido, porque sospecho que yo no hubiera sido muy buen abogado. Y más que estar agradecido yo, deberían de estar agradecidos con ustedes los que hubieran sido mis clientes, que ahorita estarían en la cárcel seguramente. También quiero decir que pienso que ningún caricaturista puede existir por sí solo. Ningún caricaturista se da por generación espontánea. Un caricaturista necesita un medio donde publique su trabajo. Y yo concibo el trabajo de los caricaturistas como parte de un esfuerzo colectivo, que es el medio en donde publica su trabajo. Así que, para seguir con el tema de los agradecimientos, yo obviamente quiero expresar uno especial al periódico que me contrató teniendo yo solamente 19 años y dibujando con las patas. Es La Jornada, por supuesto. Creo que La Jornada ha sido un periódico fundamental en la historia reciente de México. Creo que los aportes de La Jornada a innumerables causas sociales y políticas han sido enormes. Y para mí siempre ha sido un enorme orgullo ser un trabajador de La Jornada y ser uno de los moneros de La Jornada. Quiero agradecerle a La Jornada que me tuvo paciencia, porque sí pasaron muchos años hasta que yo logré hacer un dibujo más o menos presentable.
y no me corrieron. También quiero decir que son pocos los periódicos, ya no digamos en México, sino en el mundo, en donde se le da especial importancia y espacio a la caricatura política y se respeta plenamente la libertad de expresión de sus caricaturistas. Los márgenes de libertad son enormemente amplios para los caricaturistas de La Jornada, mucho más que en la inmensa mayoría de los medios. Y prácticamente lo mismo se puede decir de la revista Proceso, en donde soy colaborador desde hace 12 años. También con Proceso estoy muy agradecido y también me siento muy honrado de publicar en sus páginas. Pero también quiero decir que este sexenio ha sido especialmente severo y hostil y duro con los medios de comunicación, especialmente los medios impresos y especialmente los medios críticos e independientes. Las situaciones que estos medios han tenido que vivir van desde el manejo discrecional de la publicidad oficial hasta la violencia mortal contra reporteros y fotógrafos. Así que desde aquí yo quiero honrar la memoria de mis compañeros asesinados, Regina Martínez, corresponsal de Proceso, Miroslava Brich y Javier Valdés, corresponsales de La Jornada, por mencionar solo a 3 de las decenas de periodistas que han sido asesinados estos años. Exijo justicia para ellos, a sabiendas de que ese reclamo, que no solo es mío, sino es de todo el gremio periodístico, caerá en oídos cínicamente sordos. Pero las amenazas contra los medios de información no solo provienen de la hostilidad de autoridades o del crimen organizado que opera tranquila e impunemente en el país. La peor amenaza, quizás, sin menospreciar las anteriores, proviene del abandono de los lectores que son seducidos por la lectura de información sumamente superficial y frecuentemente falsa que inunda la Internet y las redes sociales, o por el abandono de la lectura a secas. Así que en el contexto de una feria de los libros y la lectura como es esa, encuentro muy pertinente invitar a los jóvenes a no abandonar la lectura en general y la lectura de medios informativos hechos por profesionales, ya sea en papel impreso o en medios electrónicos, en lugar de dejarse seducir por la moda de los influencers y las fake news. Y no es tanto que me preocupe el futuro de los medios, que sí me preocupa, sino que me preocupa lo fácilmente engañable y manipulable que es una sociedad ignorante y desinformada y el triste futuro que le espera. No quiero terminar este rollo inconexo y desilvanado que me he tirado sin, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes que hayan venido aquí, que estén aquí. Obviamente es un gran día para mí, pero pues no tendría ningún sentido si estuviera vacío el salón. Y en segundo lugar, antes de despedirme, quiero entregar unos obsequios al licenciado Raúl Padilla, a el... No me lo digan, no me lo digan, no me lo digan, no me lo digan. Sí, díganmelo. El licenciado Ernesto Flores Gallo, perdón. Y el rector no vino, ¿verdad? Porque también había un... Bueno, usted se lo da, por favor. Tonatiuh Bravo Padilla. Bien, no nos resta más que agradecer a todos a nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan excelente tarde.
you.